archivo o el legado de mi padre estaba de cualquier manera en cualquier sitio. Entonces, bueno, en ese momento en el que fui consciente de que había un trabajo que hacer al respecto, bueno, pues me puse a imaginar cómo podría ser y qué sería esto del archivo de Felipe González. Dietmar Post y Lucía Palacios le hicieron una entrevista. A él se le ocurrió preguntarle a mi padre que si no tenía pensado hacer memorias. Entonces él, en una respuesta muy típica, le dijo que no tenía ningún interés, que estaba aburrido de sí mismo y que quería, o sea, que tenía mucho más interés en el presente y en el futuro que en revisar el pasado, ¿no? Entonces este alemán no se conformó con eso y contestó que le parecía fatal y una postura muy egoísta y que las memorias no eran para él, sino para los demás. Y en ese momento, pues a mí se me encendió la bombilla de que realmente había algo que hacer al respecto del legado de tantos años de trabajo, ¿no? Hay una frase de la persona que lo impulsó, que es mi hija María. Vamos a hacer esto, me lo debes a mí y a mi generación. Por lo tanto, la gente tiene que saber lo que pasó y tener base de datos para saberlo. Digo, pues tiene razón siempre que a mí no me comprometa. No, nunca le ha parecido mal. Primero le daba ese pudor, ¿no? Como de mirarse a sí mismo y hacerlo para los demás. El trabajo inicial fue, para empezar, convencerlo, que costó un poquito, para seguir identificar qué es eso del archivo y empezar a buscar, y luego, bueno, pues hablar con José María Maraval, que fue la primera persona que se subió al barco y bueno, es quien desde el principio me ha ayudado en esta búsqueda. Hemos pasado por visitar muchas ubicaciones, la sede del Partido Socialista en Ferraz, una sede que tenía el PSOE también en Gobelas, una persona que trabajó con mi padre durante una serie de años como secretaria y después custodió un montón de manuscritos porque cuando ella dejó de trabajar ahí pensó que era la mejor manera de conservarlos y que en el momento en el que hicieran falta, pues ahí los tenía ella para compartirlos, y esto ha sido un gran regalo. Todavía he descubierto que tengo como 10 o 12 cuadernos de esos cuadriculados por ahí, que no sé si entregarlos, creo que no, ya no los voy a entregar, porque es lo que más morbo produce es cuando tienes algo escrito a mano. El hallazgo así como más llamativo y más anecdótico tuvo lugar en el sótano de casa de mi madre y fue, desde mi punto de vista, el más curioso. Fue la cartera que él utilizaba en los meses previos a las elecciones del 82. En aquella cartera, que estaba allí como si lo hubieran dejado ayer, había documentación que él manejaba en esos meses de la campaña y bueno, había documentos muy curiosos, pues como por ejemplo el borrador del discurso de investidura. Es una experiencia inédita en España, ¿no? Que pretende un poco equipararnos a otros países de nuestro entorno. Nosotros siempre contamos el ejemplo del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, que un día decidió que sus papeles, que también tenía dispersos pues, en su casa o de sus hijos, pues había que devolvérselos al público. Y ahí el presidente Roosevelt inaugura la tradición de las bibliotecas presidenciales de Estados Unidos, que luego se vuelve ley, y otros presidentes, incluso anteriores, pues también hacen una biblioteca presidencial, ¿no? De acceso universal para todo el mundo, que una persona desde el sofá de su casa con su ordenador se va a poder imprimir el documento, ¿no? Y nos parece en este sentido completamente pionero e innovador, pero entendemos que si queremos que esto sea más que un archivo, que es lo que queremos, que sea un instrumento de memoria cívica y casi te diría de ciudadanía, ¿no? Somos mucho más restrictivos en el acceso a los archivos, a los documentos cuando existen, mucho más que nadie. Mucho más que nadie, o sea, es más fácil acceder en Gran Bretaña, es más fácil acceder en Moscú o en Washington que acceder aquí. No sé por qué tenemos esos temores históricos. Nosotros lo enseñamos todo con el límite de la ley, que es básicamente la ley que agrupa datos personales y otra de materias de seguridad que la ley que existe en España no nos permite enseñar. Entonces estas partes están anonimizadas, o sea, cubiertas, porque eso es lo que pasa en los estándares archivísticos internacionales. La prueba de que lo enseñamos todo es que justamente algunas partes no se pueden ver porque el límite es la ley para no enseñarlos.